Muchas gracias. En nombre de la Fundación Creciendo y en nombre de todos los ponentes de la mesa, sí que me gustaría agradecer a Paco, a Pedro, a Metik, a todo el equipo por la invitación a esta jornada. Entonces, lo primero de todo, me gustaría empezar, y espero que estéis de acuerdo con la siguiente afirmación, y es que lo que no tiene nombre no existe. Y esto es lo que nos pasa en España con el middle market. Si esta mesa estuviese ocurriendo en Alemania, estaríamos hablando de un segmento de empresas del Mittelstand. Si estuviésemos en Estados Unidos, hablaríamos de mid-caps. Si estuviésemos en Francia, hablaríamos de entreprise de taille intermédiaire. Pero estamos en España, y en España no tenemos un nombre para el middle market. En España las empresas se segmentan en dos categorías, pyme y gran empresa. Y espero que también estéis de acuerdo conmigo que una empresa no deja de ser mediana empresa y pasa a ser gran empresa en el momento que pasa del umbral de facturación de los 50 millones, de los 250 empleados y los 43 millones de activos. Porque su necesidad y la idiosincrasia de este segmento del middle market es diferente de la gran empresa. Una empresa de 60, 100, 200 millones de euros no es lo mismo que una empresa de 1.000 millones de euros. Pero bueno, realmente, ¿qué es el middle market? Desde la Fundación Creciendo hemos definido el middle market como el conjunto de empresas que tiene una facturación entre 50 y 500 millones de euros. Nos parece que es un rango apropiado, y otras geografías que pueden variar, pero nos parece un rango interesante. Ahora bien, de estas empresas, para resolver el problema que teníamos del nombre, aquellas que tienen su toma de decisión en España, es decir, son empresas españolas con este rango de facturación, las hemos llamado Mediana Empresa Española Plus, ME Plus, o empresas de tamaño intermedio, ETIS. Y de esta manera hemos resuelto el primer problema que teníamos, y es que no tenían nombre. Ahora bien, entendamos un poco de cuántas empresas hablamos en España. Si nosotros, un estudio reciente que realizó la Fundación, miramos cuántas empresas tienen más de 50 millones de euros en España, excluyendo entidades financieras y aseguradoras, hablamos de en torno a unas 5.400 empresas. Ahora bien, tenemos que verlo y eliminar los grupos de consolidación. Entonces, si lo consideramos como los grupos de consolidación únicos, estaríamos hablando de 3.700 empresas con una facturación superior a 50 millones de euros. Y ahora, para llegar al middle market, vamos a eliminar todas aquellas empresas que facturen más de 500 millones de euros y aquellas empresas que entre 50 y 500 sean entes públicos. Y llegamos al número de que en España el middle market son solo 3.300 empresas. Pero claro, aquí estamos incluyendo BMW España, estamos incluyendo filiales extranjeras que tienen su sede social en España. Si miramos aquellas que no pertenecen a grupos extranjeros, es decir, que son empresas de tamaño intermedio españolas, el número al que llegamos son solo 1.800 empresas. Hemos hablado a lo largo del día de hoy la necesidad de contar con empresas de más tamaño español. Pues a día de hoy estos son los datos que manejamos desde la Fundación sobre este segmento. Pero ahora que ya sabemos que son 1.800, lo que creo que es importante es entender qué significan estas empresas. Si hablamos en términos de facturación, estas 1.800 empresas suponen 221.000 millones de euros, o lo que es lo mismo el equivalente al 18% del PIB. Y si hablamos en términos de empleo, estamos hablando que son capaces de generar 1 millón de empleos directos, o lo que es lo mismo el equivalente al 7% de los empleos privados del país. Y ahora sí que me gustaría brevemente, sigo con el contexto antes de daros el paso porque es lo importante, hablaros de qué hace a estas empresas especiales, a este segmento de empresas del middle market. Pues la primera cosa es un atributo que es fundamental, y es que se benefician de la capacidad, de la potencia y la escala de las empresas más grandes junto con la flexibilidad y la agilidad de las más pequeñas. Esto es fundamental en un entorno como el actual, extremadamente volátil e incierto. Estas empresas tienen capacidad de ejecutar proyectos importantes, y a su vez tienen la necesidad de poder moverse y mover el foco en función de las necesidades que existan, y son mucho más rápidas en su ejecución. Al final, otro atributo muy importante es que son empresas más estables y resilientes. Y esto podría apelar al dato de la edad media de estas empresas. Hoy tenemos un caso que es el Grupo Simón. Simón se constituyó en 1916. Muchas de las empresas del middle market que están en la Fundación son empresas centenarias. Pero yo creo que hay un dato mucho más interesante, y es si nos remontamos a la crisis del 2007, la última gran crisis. Esta crisis supuso, a nivel europeo, el 96% de las empresas del middle market sobrevivieron. Y en términos de empleo, que es muy importante, la gran empresa eliminó 1,5 millones de empleos. Y a nivel europeo fue el middle market el segmento de empresa que más empleo generó, generando 200.000, el doble de la pyme europea española. También
Es importante entender que estas empresas operan en el extranjero, pero generan valor a nivel internacional. Cuando una empresa ha alcanzado esas cuotas de facturación, es evidente que no lo hace en un mercado como puede ser el tamaño español. Son las grandes embajadores de la marca España fuera de España. Yo manejo los datos aproximadamente de las 125 empresas que están dentro de la fundación y en torno al 63% de su facturación se genera fuera de España. Pero lo que es muy importante entender es que estas empresas generan el efecto sede social en España, tienen sus proveedores en España, su facturación en España. También, muy importante, hablábamos de la reindustrialización en este evento. Pues si comparamos la media nacional, el número de empresas, no el valor agregado bruto, del número de empresas españolas que son industriales es un 6%. Si miramos el middle market, este porcentaje se eleva hasta el 32%. Si me meto en lo que son las 125 de la Fundación, este porcentaje se eleva todavía mucho más. Es decir, si queremos reindustrializar y cambiar los pesos de la economía española, aquí tenemos un segmento de empresa que apoyándolo lo puede hacer. Muy importante, ponen el foco en la creación de valor y realizan más inversiones en innovación. ¿Por qué esto a qué se debe? Principalmente a su estructura accionarial. Su estructura accionarial lo que les permite es que están exentas de las volatilidades de los mercados financieros. Pueden permitirse el lujo de no tener que dar beneficio hoy y usar ese beneficio para proyectos a largo plazo que generen valor. Son empresas que se apalancan mucho en el CDTI a la hora de su innovación. Son reconocidas como líderes de nicho. Y hoy lo vais a ver, muchas de las empresas que están aquí son auténticos campeones ocultos. Es decir, son empresas que son desconocidas por la sociedad, por su carácter industrial, por su carácter B2B, pero son empresas que están en los porcentajes, en el nivel 1, 2, 3 de su mercado a nivel mundial. Es decir, empresas, y vamos a poner otro ejemplo, como es el caso de Premo, con un 60% de cuota mundial. Y una cosa muy importante, hablábamos de la reindustrialización sostenible. ¿Qué puede haber más sostenible, ¿no?, que poder generar riqueza y cohesión social en todo el territorio nacional? Cuando miramos este segmento de empresa y lo comparamos contra la gran empresa generalmente están en Madrid y Barcelona y solamente un 44% se encuentra fuera de Madrid y Barcelona. Cuando miramos al middle market, ese porcentaje se eleva al 63%. Es decir, son empresas que son tractoras del desarrollo económico y social a lo largo de todo el territorio nacional. De aquí la importancia de este segmento. Yo espero con esta breve introducción de contexto a la mesa que sirva para que todo el mundo haya conocido la ETI española, que deje de ser la gran desconocida, porque es una pena, es la gran desconocida para la sociedad española, muchas veces por ese carácter B2B o por ese carácter industrial, porque no es marca que llega al cliente final, pero también son desconocidas para la administración pública española. Y estas son las empresas que es muy importante apoyar en su crecimiento. No porque lo diga yo, sino básicamente porque los competidores de estas empresas no están en España. Son competidores que están en Alemania, en Corea, en Estados Unidos. Y al final sería interesante que contar con las mismas reglas de juego todos. Igual que hay programas que apoyan a este segmento de empresas fuera de España, sería interesante que la propia España apoyase este segmento de empresas en su crecimiento. Sin más, voy a dar paso a la mesa y voy a presentaros brevemente lo que son las empresas. Empezamos con Esteban Brecha, CEO del Grupo Simón. Simón es una empresa que ha formado parte de la vida de todos nosotros en actos tan cotidianos como encender y apagar la luz. Simón ha evolucionado cada vez más y está dando paso a soluciones más digitales y automáticas, y la innovación y el diseño están en su ADN. Más de 200 patentes y más de 60 premios de diseño. Fundada en 1916, está actualmente dirigida por la cuarta generación de la familia, presente en más de 90 países, 10 de ellos con centros productivos, una facturación superior a los 340 millones de euros y más de 4.000 empleados. Nos acompaña también Ezequiel Navarro, CEO del Grupo Premo. Hablar del Grupo Premo es hablar de un campeón oculto, es hablar de un líder nicho de mercado. Fundada en 1962 en Barcelona, Premo tiene un 60% de cuota mundial en los componentes RFID para la apertura de los coches. Básicamente lo que es lo mismo, 1 de cada 2 coches en el mundo llevan vuestra tecnología. Su estrategia está centrada en el crecimiento a través de la especialización, la competitividad, la innovación, economías de escala y automatización. 1.400 empleados, un ritmo de innovación de 10 patentes PCT al mes, plantas en Vietnam, China, Marruecos, 9 centros de I+D en el mundo y un fuerte compromiso medioambiental. Un objetivo de 0% de emisiones en el 2030, habiendo conseguido una reducción del 45% en el 2022 y una plantilla que está formada en un 67% por mujeres. Y lo que es interesante, el pay gap es positivo en un 7% a favor de las mujeres. Jesús Prieto, presidente y CEO de CET Ingenieros, creada en 1988, hace 34
por el propio Jesús, es un proveedor global líder en servicios de soluciones tecnológicas de ingeniería e innovación, cubriendo el ciclo de vida del producto desde su concepción, fabricación, hasta la fase de ingeniería postventa. Foco importante en el sector aeronáutico y muy presente en defensa, automoción, naval. Su principal cliente es Airbus, de hecho estáis en el top 5 de sus 16 proveedores de ingeniería e innovación, y cuenta con más de 1.800 empleados. Una red de oficinas en España, Francia, Alemania, Portugal, Reino Unido y Brasil, India y Brasil. Y importante destacar que ha sido elegida por 6º año consecutivo como la mejor ingeniería de servicios para trabajar en España por el ranking de actualidad económica. Finalmente, Carlos Mira es el presidente de la Fundación Creciendo y presidente de Arthur de Little. La Fundación Creciendo, nosotros lo que buscamos, nuestro fin fundacional es más empleo y de más calidad. Para ello nos hemos centrado en apoyar el impulso del crecimiento de las empresas con alto potencial del segmento del middle market. Prueba de ello, un ejemplo de las empresas que tenemos aquí, así que sin más doy paso a la mesa y disculpad. Bueno, no te disculpamos nada, se lo he hecho de esto. Bueno, yo quería empezar quizá por insistir en dos de las cosas que ha estado comentando Rafa Vaquero sobre las ETIs, que yo creo que vamos a acostumbrarnos a lo de ETI, empresa de tamaño intermedio, entre otras cosas porque coincide con las siglas francesas, y los franceses están empujando mucho también en Bruselas por el lanzar esto, las empresas de tamaño intermedio. Ha hecho dos cosas, ¿no?, que quería, como os decía, insistir un poco. Una de ellas, yo creo que todas las empresas que estéis aquí estamos familiarizados con el Gartner y con el cuadrante mágico del Gartner, que si recordáis es un cuadrante en el que en el eje de ordenadas, en el eje vertical es la visión y en el eje X es la capacidad de ejecución. Y el cuadrante mágico son aquellas empresas que están arriba a la derecha, tienen visión y tienen capacidad de ejecución. Pues como decía Rafael Vaquero, las empresas de tamaño intermedio, supongamos que las que no tienen visión no cuentan. Si no tienes visión vas mal, ¿no? Pero puedes tener visión siendo una startup, una pyme, una empresa de tamaño intermedio o una gran empresa. La clave está en la visión y la capacidad de ejecución, que es ese cuadrante mágico. Y como decía, la capacidad de ejecución. Las empresas pequeñas, las startups, apuntan maneras, tienen ganas, pero no tienen esa capacidad de ejecución, no tienen el músculo. Y las grandes corporaciones, que tienen en principio una gran capacidad de ejecución, es una gran ventaja en tiempos relativamente estables. Pero cuando te metes en una situación como la que estamos viviendo, de grandes cambios y muy rápidos, el tamaño es un problema. Tienes legacy, tienes una enorme inercia para hacer cambiar las cosas. Y por eso este es el momento, estamos yo creo que en los años en que estas empresas de tamaño intermedio tienen sus grandes oportunidades. Y la otra cosa que también comentaba Rafa Vaquero es que la clave del éxito, la magia de estas empresas de tamaño intermedio es el ser líderes en sus nichos, líderes en sus segmentos. Y ahí está la gracia, el cómo ser líder en estos segmentos. Como decía Rafa, tenemos aquí 3 empresas estupendas, ¿no?, de la industria española. Y quizá yo quería empezar por preguntaros, en estos tiempos complicados, ¿no?, de cambios, porque no nos olvidemos de que todos estos cambios empezaron con la revolución tecnológica que estamos viviendo, que empezó hace ya unas décadas. Ha entrado en la fase exponencial, lo decíamos antes de la pandemia, pero nos ha venido la pandemia, que no estaba en el mapa, y luego también, quizá consecuencia de inestabilidades por la situación que tenemos en Ucrania, con todos los cambios que nos vienen. Y yo entonces quería empezar preguntándoos, en todo este momento de cambios, ¿cuáles son, para cada uno de vosotros, las 2 cosas que vais a seguir haciendo, que son prioridad 1, y cuáles son las 2 cosas que vais a dejar de hacer o que vais a cambiar? Empezamos, Alicia, por ti. Bueno, pues si pensamos un poco en la situación que tenemos, ¿no?, que ahora es complicada, pero de hecho lleva siendo complicada ya, lo que dices tú, en las últimas décadas, con toda la competencia, la globalización, la tecnología que está cambiándolo todo, ¿no? Yo diría, la primera prioridad de los últimos años ha sido ganar eficiencia, digitalizarnos, automatizar procesos, automatizar decisiones y ser cada vez, al final, más ágiles, ¿no? Yo diría que esto es casi obligado para cualquier empresa que quiera seguir existiendo. Y la segunda, yo creo que es más particular de nuestro sector, es seguir conectando nuestros productos con otros productos del ecosistema de nuestro sector, ¿no?, de alguna manera. Al final nosotros antes vendíamos un enchufe o un interruptor, que esto le ponías unos cables y funcionaba con cualquier dispositivo que tuvieses en la casa. Hoy en día, y esta mañana por ejemplo lo veíamos en una de las mesas,
los productos son más sofisticados, son inteligentes, están conectados, por tanto ya no vale simplemente con conectar los cables eléctricos, hay que hablar de protocolos, hay que hablar de APIs, hay que hablar de tecnologías de comunicación, y esto implica pues, que nuestros productos se están evolucionando cada vez más a la electrónica y el software. Es uno de los puntos críticos, diría. Ezequiel. Buenas tardes. Nosotros vamos a seguir haciendo una apuesta muy fuerte por la innovación. No son 10 patentes PCT al mes, se ha animado aquí Rafa, son al año, tranquilo. Hay años que hemos hecho 14, pero más o menos 10 al año. Esta es la primera. La segunda, evidentemente, es lo mismo que dice Esteban, es una apuesta muy fuerte por la eficiencia, dejando de hablar de digitalización y otras cosas, simplemente utilizar todos los instrumentos que haya para la mejora de la productividad. Nuestro objetivo es multiplicar por 2 el tamaño de la compañía con el mismo personal. Y estamos en ello, hemos crecido un 30% el año pasado, hemos cambiado de crecer otro 30% este año y seguimos siendo 1.400. Eso pues implica todas las tecnologías posibles, tanto digitales como las que haya, y las integraciones verticales necesarias, sobre todo en la ciencia de materiales, para poder ganar esa eficiencia global, ¿no? Dejar de hacer, pues estamos dejando de hacer todo proyecto que no tenga un impacto muy relevante en la mejora del planeta y que tenga un impacto a largo plazo. Y lo segundo que estamos dejando de hacer es preocuparnos por las causas del cambio. Porque lo que ha pasado con la pandemia, lo que ha pasado con las cadenas de suministros, con la escasez, con la guerra de Ucrania, etcétera, en el fondo es cambio. Entonces empezamos a dejar de sentir ansiedades por el cambio está ahí, el cambio va a estar siempre, sus fuentes serán las que sean, vamos a seguir trabajando en nuestro rumbo. ¿Qué más me da que el mar esté agitado por unas causas o por otras? Recordando al amigo Miguel. Lo importante es navegar con el mar picado, ¿no? Pues esto es lo que estamos dejando de dejar de preocuparnos por cuáles son las causas de esos cambios, que son muchos y cada vez más adversas y más complejas, y aprender y centrarnos más en cómo navegar al rumbo que vamos, independientemente de cómo esté la mar. Muy bien, muchas gracias a Metic por la oportunidad. Primero, nosotros vamos a seguir diversificándonos y creciendo. Y de hecho, últimamente hemos adquirido 2 compañías en Francia, una que se dedica a la fabricación de software MES de la industria 4.0 y que sus productos principales son uno, que permite llevar un control control estadístico de los procesos en una planta, en una fábrica, y el segundo es una herramienta que le pone una pantallita al operario que está en una celda, que tiene que hacer ensamblajes diversos, uno distinto del siguiente, y mediante realidad aumentada o realidad virtual o mediante un vídeo le va guiando sobre lo que debe hacer y a la vez puede llevar actualización de stocks, reportar incidencias, etc. También la segunda empresa es una empresa líder de diseño de yates y está en Francia, en Mer-la-Forêt. Y para nosotros es muy importante porque es que esta empresa también tenía un negocio de distribución de software de Dassault Systems, CATIA, y nos da la oportunidad de entrar en Francia con todo lo que son las soluciones 3D Experience. Además, hemos creado 2 centros de Nearshore, uno en Turquía y el otro en Atenas, y estamos entrando en el accionariado de un centro tecnológico que se llama Innovsys en Marsella, que es un centro liderado por Airbus Helicópteros y por Electricité de France. La segunda cosa que vamos a seguir haciendo es añadir tecnologías y fortaleciendo el uso pues, del RPA, realidad virtual, realidad aumentada, gemelo digital, en todos nuestros procesos de realización de proyectos para clientes y también en nuestros procesos internos. Esas son las 2. ¿Y dejáis de hacer? Mira, nosotros somos como los de Palencia, que solo compran, nunca venden. No hay, o sea, dejar de hacer estamos continuamente, porque es decir, por naturaleza de la compañía, hay que dejar de hacer cosas pues, que o no son rentables, pero no hay nada, digamos, que digas, vamos a dejar este negocio o vamos a vender esta empresa. Bueno, hemos tenido que vender una, pues no nos queda más remedio, porque no cambiaba el contexto, pero no hay, es decir, lo que es el core de lo que hacemos, en principio no. Lo tenéis metido como parte del proceso, ¿no? O sea, sí. el ensayo y el... Sí, no podíamos seguir creciendo porque
era una empresa de venta de software y el fabricante cambió la política mundial y quería grandes macrodistribuidores y ahí quisimos comprar empresas en Francia, Italia y no funcionó, así que mejor. Otra cosa que tiene que ver con el lema de lo que son este 36 encuentro es la reindustrialización sostenible y digitalización. Entonces, en esa línea de nuevos modelos de industrialización, ¿qué cosas os estáis haciendo, os estáis planteando? Bueno, nosotros, a ver, en cuanto a la industrialización, siempre hemos tenido una visión bastante local de la industria, ¿no? Cuando hemos ido a un país, normalmente lo que hemos hecho es construir una fábrica para poder proveer a ese país o a ese mercado que queríamos atender. Es verdad que había algunas categorías de productos, especialmente las que están más vinculadas a la iluminación, que por las tendencias del mercado se habían localizado mucho en Asia. Y estamos viendo una necesidad y además una oportunidad extraordinaria para volver a relocalizar esas producciones, especialmente en Europa, ¿no? Yo creo que esta va a ser una de las apuestas importantes. Yo creo que además esta industrialización es necesaria por un tema de sostenibilidad. Yo creo que todo el tema de los transportes, las emisiones, etcétera. Incluso el hecho de mantener organizaciones tan complejas e inventarios tan enormes simplemente por el hecho de estar fabricando 10.000 kilómetros de distancia, ¿no? Con lo cual es una oportunidad, pero además creo que es una necesidad desde el punto de vista de la sostenibilidad. Y esto es uno de los grandes cambios. El otro punto yo diría que estamos haciendo a nivel de industria es aprovechar todas las nuevas tecnologías que están ocurriendo, especialmente la robótica colaborativa, que aquí Ezequiel es el experto y el que nos introdujo en el tema, por cierto, que esto yo creo que es una oportunidad para las empresas industriales europeas de recuperar una gran parte de los empleos que en su día se enviaron a China, ¿no? Sobre todo China especialmente. Yo creo que esto nos da la oportunidad de poder fabricar aquí y con una competitividad fuerte. Bueno, nosotros en sostenibilidad estamos trabajando en varias líneas. Una muy clara, evidentemente, es la propia consumo energético, ¿no? Primero, bajarlo drásticamente. Segundo, incorporar de fuentes renovables, generar nuestra propia energía fotovoltaica, hasta el punto que hemos hecho acuerdos con el propio parque tecnológico para alquilarle los tejados de los parkings del propio parque para poner paneles, ¿no? Pero en todos los centros donde estamos, producir nuestra propia energía fotovoltaica y luego revisar todos los procesos energéticos de todos nuestros proveedores para rediseñar los materiales con un muchísimo menor consumo energético. Hemos incorporado la química del silicio en los procesos de los materiales, nos hemos integrado hacia agua arriba con partner químico, con un laboratorio de nuevos materiales que nos ha apoyado CEDETI, un proyecto de desarrollo de reintegración, reincorporación de resinterización de ferrita, un proceso que no existía, la ferrita no era reciclable. Estamos desarrollando tecnologías que permiten hacer recrecer granos de ferrita, pero sobre todo hacer plásticos que tengan un 85-95% menos de polímero en total y menos de un 5% de polímero prístino. Es decir, no hay que ir al pozo de petróleo, nada más que en un 5%, y podemos utilizar algunos materiales reciclados y sobre todo toda la potencialidad de la química del silicio, que es muy importante, ¿no? Bueno, nosotros somos una empresa fundamentalmente digital, dirigida por ingenieros, con 52 unidades de negocio en 6 países, y hacemos uso extenso de la digitalización en todos nuestros procesos, tanto los internos para asegurar que las operaciones se llevan a cabo igual en todos los países, independientemente de la ciudad, etcétera, ¿no? Y para ello también utilizamos herramientas de Data Analytics que nos permiten proporcionar una visibilidad online sobre los recursos, sobre los proyectos, su estado de avance, la cuenta de resultados, y también hacemos que los clientes puedan tener acceso y tener un seguimiento del estado de avance de sus proyectos, y cuando acaba el proyecto nos dan su evaluación. Entonces, por último, otra cosa que estamos cambiando de forma drástica es nuestro acceso
al mercado y la apertura de nuevos mercados, y para ello nos estamos apoyando curiosamente en la digitalización. Pues, si os parece, yo quería un poco cambiar el formato de yo os pregunto y vais contestando y hacerlo un poco más caótico, si os parece más de diálogo, ¿no? Al principio de todo decía dos cosas que ya ha estado comentando Rafa. Una de ellas era la enorme oportunidad de estas empresas de tamaño intermedio con esa capacidad de ejecución, con esa visión en el momento en el que estamos viviendo. Y luego la segunda, yo creo que es un papel de estas empresas de tamaño intermedio no solamente de cara a lo que es su desarrollo y crecimiento, sino de cara a todo el resto del ecosistema, a todo el resto de la comunidad, y es ese papel tractor. Ese papel tractor que desde luego las grandes empresas juegan de una manera, pues yo creo que indiscutible, pero yo creo también, y creemos, los que estamos desde luego sentados aquí también, que estas empresas de tamaño intermedio pueden jugar y tienen que jugar, lo están jugando, pero tienen que multiplicarse mucho ese papel tractor en distintos sectores, en distintos ámbitos de la economía. Uno de ellos es, por ejemplo, el que tiene que ver con ser empresas tractoras en conocimiento e innovación. Hay varios temas. Empezamos por ese. Y Ezequiel, si te parece, empiezas. Bueno, ¿Cómo ves esto? Es un tema que en Ametí nos preocupa y a mí en particular me quita el sueño, ¿no? Me quita el sueño en el que se hable de centros generadores de conocimiento y empresas, como si en las empresas no se generara conocimiento. O que me hablaran de los investigadores y las empresas, como si en las empresas no investigáramos. O que se hable de una manera y se mezcla en una bolsa, ¿no? Pues de investigación, ciencia, conocimiento, tecnología, emprendimiento, como si eso fuera un patrimonio del ámbito de la ciencia, de la academia, etcétera. Y que se siga hablando de transferencia. Yo creo que tenemos que cambiar totalmente a hablar de tracción. No conseguiremos que la innovación, que es local, que es la que nos permite ganar más mercado y más rápido que la competencia, generar más valor añadido, más plusvalía, generar más empleo y pagar más impuestos. Eso no lo conseguiremos si no lo hacemos a través de la atracción, no a través de la transferencia. La ciencia es global, la ciencia se hace para la humanidad y es necesaria y lo defendemos. Pero yo hago innovación con ciencia que han hecho otros. En Harvard, en Cambridge, en Francia, en España y en Marruecos. Se hace ciencia en muchos sitios. Y es tan fácil como acceder a los papers, a los expertos, a los que tienen el conocimiento, entenderlo y empezar a hacer aplicaciones que te hagan a ti ganar más mercado. Y yo creo que hablamos muy poco de velocidad. Para mí, la innovación es llegar el primero. Esto va de ser el más rápido. Y por tanto, todos los instrumentos complicados, etcétera, hablamos de millones, hablamos de presupuestos, tanto, no sé qué, y de procedimientos más o menos complicados, para mí son frenos. Me importa mucho más llegar el primero corriendo a un camino que ya conozco, y para eso has dicho, visión y capacidad de ejecución. Nosotros tenemos clientes que ya sabemos que necesitan en todo el mundo y tenemos la capacidad de llegar rápido. Y todo el resto, pues casi que no nos importa. Oye, si me ayudas, me ayudes, si no, no me ayudes, porque es que nadie me espera. Si yo me espero a ti, yo no llego, llega mi competidor. Entonces, correr no es de cobarde, correr es de líderes. Y tenemos que ser rápidos. Y el sistema que tenemos es extraordinariamente lento. Es plomo en las alas. Esta es una de las preocupaciones importantes que tenemos como empresa. ¿Algún comentario tú? Sí, bueno, yo coincido totalmente con lo que dice Ezequiel. De hecho, sí, al final sí, yo veo, ¿no? El país tiene unos recursos de innovación, de academia, de económicos, las administraciones, unas regulaciones, etcétera, ¿no? ¿Cómo sacarle el máximo partido a todo ello? Yo creo que uno tiene la oportunidad de invertir esos recursos en grandes empresas, que está claro que funciona, pero yo creo que cuando ves esos datos que ha explicado antes Rafa, de 1.800 empresas que son líderes en sus nichos. Cuando hablo de un nicho, a ver, un componente de automoción que al final se vende en 1 de cada 2 coches mundiales, o proyectos de ingeniería que están presentes en miles de proyectos a nivel mundial, o muchos otros, ¿no? Hay gente que hace cosmética dentro de Creciendo, hay empresas que te sorprenden. Cuando tú ves eso, llevar una innovación rápidamente la expandes en el mundo, ¿no? Y tienes la ventaja de hacerlo en 1.800 empresas que tienen esta capacidad, de una manera muy rápida, ¿no? Por tanto, si uno piensa en modo inversor, puedes poner el dinero en una gran empresa o puedes poner una parte de ese dinero en esta cartera de empresas que son sólidas y que además van a multiplicar rápidamente esa expansión de la innovación. La alternativa son las startups, que creo que es imprescindible, pero es verdad que sería más el capital riesgo, porque sabemos todos que no todas, desgraciadamente, no todas funcionan, ¿no?
Yo creo que es una oportunidad de hacerlo. Y además, el hecho de que sean empresas locales, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en el caso de Simón, empresa fundada en 1916, cuarta generación, el presidente de Simón tiene una frase que a mí me gusta mucho, ¿no? La repite en muchas reuniones. Él dice: oye, nosotros no somos los propietarios de la empresa, ¿no? De hecho, nos la han prestado la siguiente generación. O sea, la visión de la propiedad es mucho más a largo plazo que en otros proyectos. Entonces, cuando tú estás pensando a largo plazo y eres de aquí, las cosas las haces con una mentalidad muy diferente que si eres una filial o eres una empresa que estás intentando que te compren. Yo creo que es el candidato idóneo para poder apostar en la innovación, ¿no? Y yo creo que esta mentalidad es bastante habitual, o al menos en las empresas de creciendo y en las empresas de este tipo de tamaño, ¿no? Vale, una acotación, decimos 1.800 empresas. 1.800 empresas son las que entran en esos rangos y en esos criterios que ha comentado Rafa Vaquero. Pero ya nos gustaría que las 1.800 todas fueran como estas. Que yo creo que en eso hay una pequeña diferencia o gap, ¿no? Aparte de lo que es este elemento, otro factor en el que yo creo que sí que necesitamos que estas empresas de tamaño intermedio sean empresas tractoras es en la digitalización y en la sostenibilidad. Entonces, sobre eso, empieza tú también. Sí, a nivel de digitalización, si empezamos por esa parte, yo creo que hay una situación que está ocurriendo en Europa, y es que al final muchos de los productos que están conectados hoy en día, y cada vez hay más, dependen de empresas que son extranjeras, al final, especialmente americanas o asiáticas, ¿no? Esto no solo estamos importando, de alguna manera, unos productos de otras regiones del mundo, sino que estamos comprometiéndonos de alguna manera, porque les estamos entregando toda nuestra información, nuestros datos. De alguna manera estamos haciéndonos más vulnerables o más dependientes de estas otras regiones del mundo. Yo creo que empresas locales que apuesten por esa innovación, especialmente innovación digital, nos permitirán mantener una soberanía tecnológica y digital que de alguna manera también nos hace mucho más resilientes en caso de una crisis. Ahora estamos viendo problemas con la energía. No querría ni pensar qué pasaría si alguien decidiese cortarnos nuestros servicios digitales, porque yo creo que te hunden el país mucho, no cuando llegue el invierno, te lo hunden mañana, ¿no? Y esto hoy en día yo creo que estamos muy expuestos y hay mucho que hacer para recuperar esa soberanía. De nuevo, estas empresas creo que son candidatas a poder hacerlo más rápido o por una vía más rápida que en otros casos, ¿no? ¿Cómo lo veis? En sostenibilidad y digitalización. Bueno, yo creo que todo es sostenibilidad, en el fondo, ¿no? Nada te hace más soberano que la capacidad de poder elegir, ¿no? Yo no digo que tengamos que hacerlo todo aquí, pero que podamos tener la opción, ¿no? Y que haga lo que sea más conveniente. Y la sostenibilidad económica, medioambiental, social, lo que estamos haciendo a las empresas es proponerle a nuestros trabajadores que participen con ilusión en el proyecto que hacemos. Porque hoy se ha hablado de esa gran reassignment, de esa gran dimisión. Los jóvenes no quieren ir a un puesto de trabajo a estar allí 8 horas. Lo que quieren es sentirse, eso lo quieren los jóvenes y lo queremos nosotros, lo queremos todos, ¿no? Sentirse parte de un proyecto que valga la pena y trabajar colaborativamente en un proyecto que valga la pena. Y eso para mí es sostenibilidad social. Y nadie de estas generaciones nuevas nos va a admitir que hagamos greenwashing, porque nos ven inmediatamente. O sea, si yo digo aquí a las cosas de sostenibilidad y tal, y paneles y no sé cuánto, y luego no lo ven, que lo estamos haciendo en la compañía, pues van a decir, este tío es un hipócrita, ¿no? Y no lo toleran. O sea, es que nos van a salvar los jóvenes porque son los más consistentes y los más honestos. Y ellos nos van a recordar y nos van a confrontar contra el espejo. Y nosotros tenemos que confrontar también a las generaciones anteriores contra lo que nos han dejado. Y probablemente no eran conscientes, pero nosotros ahora lo somos. Y como lo somos, no podemos mirar para otro lado. Y tenemos que ser capaces de implicar a estas generaciones nuevas en un proyecto de sostenibilidad, yo diría con mayúsculas, no solo una sostenibilidad medioambiental, sino social, económica, etcétera. Es esa conciencia nórdica de qué le vamos a dejar a los que vienen, ¿no? Que hemos hablado esta mañana y que tú decías de la quinta generación de Simón, ¿no? Pues creo que tarde o temprano no hay más remedio de que esto solo van a sobrevivir. Nosotros no llevamos 100 años, pero llevamos 60. Aquellas empresas que incluso aprendan a cambiar la propiedad de la compañía sin que cambie la esencia de la compañía. Nosotros no llevamos 100 años, pero sí que hemos cambiado 4 veces de accionistas.
Los dueños han ido cambiando, pero en la esencia de la compañía, los valores fundamentales, lo que nos ha hecho fuerte, esa cultura, permanece, ¿no? Y eso no es de los accionistas. De los accionistas son las acciones, pero la empresa es de todos. Jesús, mira, una cosa que quería preguntarte a ti, porque al final tu materia prima son tus 1.800 ingenieros. Y luego además tú has hecho el recorrido desde empezaste tú, la empresa, hasta los 1.800, ¿no? Así es. Entonces, estamos hablando al final de talento, estamos hablando de personas. ¿Cómo lo vas viendo tú? Bueno, nuestra misión no ha cambiado desde el principio. Y nosotros, a pesar de ser mucho más jóvenes que ellos, ¿no? Hemos siempre buscado la sostenibilidad de la compañía, es decir, el perpetuar el proyecto. Y todo lo que hacemos va en esa dirección. Por ejemplo, ahora nos estamos encontrando con el reto del talento. Como consecuencia de la pandemia, ha incrementado muchísimo la movilidad, se puede trabajar en remoto y esto para nosotros es un gran reto. Bueno, pues hemos reaccionado con rapidez creando la figura del Head of People and Culture, que es una persona cuya misión es específicamente dos cosas. Una, detectar líderes internos que permitan esa perpetuación y conseguir la retención del talento. Y luego, para que voy a seguir contigo también, ¿no? Jesús es el presidente del grupo de trabajo de la mediana empresa en el Círculo de Empresarios y también es el representante de Creciendo en el Consejo de la PYME y el Emprendimiento que preside Raúl Blanco, el secretario de Industria. Entonces, si coges ahora, no con tu gorro de presidente y fundador y CEO de CT, sino de esa perspectiva, ¿cómo nos ves en comparación con otros países que conoces muy bien, ¿no? Como por ejemplo Alemania, Francia o en el contexto? O sea, ¿cuál es tu opinión de eso? Bueno, en Alemania las empresas de tamaño intermedio son conocidas como Mittelstand, son el motor, bueno, ellos dicen que son el motor de la industria, son reconocidas tanto por sus elevados niveles de innovación, empleo cualificado, competitividad, productividad, sostenibilidad, las hay de 10, 20 generaciones, e internacionalización. Además, son empresas fundamentalmente familiares, con gran arraigo en la ciudad o en el entorno en el que están. Y en Alemania hay aproximadamente unas 37.000, entre 35 y 37.000 empresas de este tipo. Están muy apoyadas por el gobierno federal, es decir, hay muchas instituciones de apoyo a la Mittelstand y también, por supuesto, por los gobiernos regionales. Y sí que es cierto que son empresas muy enfocadas a la innovación. De hecho, está el famoso programa Central Innovación Mittelstand, del ZIM, en el que con el CEDETI a veces se participa, que este año tiene 600 millones de euros de subvención a fondo perdido solo para este tipo de empresas. El año pasado fueron 631. En Francia hay unas 26.000 empresas de este tipo, que se conocen, como habéis dicho antes, entreprises de taille intermédiaire. Mi francés no es lo primero. Y en enero del 2020, el presidente Macron invitó a 500 empresarios de estas empresas al Palacio del Elíseo para lanzar formalmente la iniciativa de las ETIs. Y durante estos últimos años, Francia se viene esforzando en hacer lobby en la Comisión Europea para conseguir que estas empresas sean reconocidas y tratadas de un modo específico. En realidad, actualmente hay un movimiento en Europa para poner en valor a la empresa intermedia y empresas que dentro de la Unión Europea les llaman mid-caps, porque las estadísticas de todos los países reflejan que estas empresas son las que más crecen, más que las grandes empresas y muchísimo más que las pymes, porque si somos sinceros, ni las micros
ni las pequeñas, y muy pocas medianas de verdad crecen. Bueno, pues son empresas que son más rentables, son más productivas, más internacionalizadas, más innovadoras, crean empleo de mayor calidad y además, como os he dicho, la gran mayoría son súper sostenibles porque tienen una forma de abordar las inversiones pues muy conservadora. En España, en los últimos 5 años, desde el Círculo de Empresarios, venimos trabajando para que este tipo de empresas sean reconocidas. Y voy a robar una frase de Teresa, que en una reunión en el Círculo me dijo que las empresas que mayor número de proyectos presentaban al CEDETI eran empresas de tamaño intermedio. Pues no sé, ¿qué más queremos? Actualmente, dentro de este trabajo que venimos haciendo, tanto desde el Círculo de Empresarios como desde Creciendo, para conseguir que este tipo de empresas sean reconocidas, estamos trabajando también con el European Policy Center, coordinados con Alemania y Francia, precisamente para conseguir que la Unión Europea pues, apoye a este tipo de empresas. Hay gente de la Comisión que está, en las reuniones que hemos tenido han participado y también ha participado gente de la Dirección General de la PYME, del Ministerio de Industria, y yo creo que esto es algo que está en marcha. Y voy a lanzar una idea a Galo y a Teresa, y es que España, en el segundo semestre del 2023, cuando lleva la presidencia de la Unión Europea, tome la iniciativa de liderar el reconocimiento de este tipo de empresas en toda Europa. Yo creo que es algo que está bastante claro y creo que hay que diferenciarlas porque está claro, son las que más crecen. Pues en España, que estamos con solo 1.800, queremos que crezca la masa, pues es lo que puedo decir. Muy bien. Bueno, pues si os parece, yo creo que con esto cerramos. Estoy viendo un poco el reloj, nos estamos pasando un poquito, pero dentro de lo razonable. Y yo creo que al final el mensaje que queremos transmitiros es: estas empresas de tamaño intermedio son realmente nucleares, son fundamentales, ¿no?, en la estructura de la economía, pero sobre todo en estos momentos yo creo que hay unas oportunidades enormes. Unas oportunidades enormes que la sostenibilidad, la integración de tecnologías como las digitales, yo creo que son un motor tremendo. Algo que también sabemos hacer, curiosamente en España bastante bien, es el trabajar en alianzas, el trabajar en colaboración. Y en la internacionalización yo creo que los españoles somos los que mejor nos adaptamos a cualquier parte del mundo. O sea, yo creo que en esto los tres tenéis experiencia y yo no sé, Ezequiel, ¿en cuánto hicisteis el récord de hacer una fábrica en Vietnam? O sea, la primera en 7 meses y la segunda en 5 meses. Bueno, pues la tercera ni te digo. La tercera la hacéis en España ya, ¿no? Estamos intentando, ya sabéis, que podamos fabricar en España con operarios en cualquier sitio del mundo. Eso... ¿Cómo es eso? Bueno, los procesos automáticos y robóticos puedan trabajar y cuando necesiten asistencia, esa asistencia se puede prestar de manera robótica, o sea, de manera a distancia, por operarios que puedan estar en cualquier sitio del mundo, de manera que podamos reducir el factor del coste de la mano de obra a la necesidad de fabricar cerca de los proveedores de los clientes donde quiera que estén. O sea que sí, en España no lo sé, en España lo haremos si hay clientes en España, pero en Centro Europa muy probablemente. Podemos comernos el mundo, porque además, Jesús, tú has comprado empresas de ingeniería en Francia, en Alemania, las has integrado, funciona muy bien. No sé en cuántos países estáis vosotros, Esteban. O sea, con presencia propia unos 15 y luego exportando. Una barbaridad. Entonces, lo del Yes We Can, sí podemos, yo creo que debemos el aplicárnoslo. Pues muchas gracias a vosotros.